Rafael Sánchez Saus es doctor en Historia por la Universidad Complutense y catedrático de Historia Medieval en la de Cádiz. Académico de número de la Real Academia Hispanoamericana, de la que fue director, y correspondiente de la Real Academia de la Historia. Especialista en la Baja Edad Media española, ha publicado más de 100 obras de investigación sobre ese periodo. Su último libro, Al-Ándalus y la Cruz, la invasión musulmana de Hispania, incide en la que ha sido una de sus principales líneas de trabajo: las relaciones entre cristianos y musulmanes en el mundo hispánico. Hay un sector de la cultura francesa muy interesado en esos procesos, aunque sean muy remotos, ¿no?, como precedentes y como elementos dignos de estudio. Entonces yo creo que por eso es por lo que pues un grupo de personas se interesó, y ellos han hecho toda la gestión buscando una editorial para esto, y han empezado a traducirlo, y bueno, cualquier día pues firmaremos el contrato, que es en lo que estamos. El libro se titula Al-Ándalus y la Cruz. Sí. ¿Qué es ese libro? ¿Es un libro que se entiende o es solo para eruditos? Bueno, ya desde la introducción digo que no es un libro para especialistas, es un libro pensado para un público culto, interesado por la historia de España, también por el presente, y que tenga pues curiosidad o necesidad de saber pues cómo se produjo la relación entre cristianos y musulmanes en la España musulmana, porque se habla mucho de la relación entre los distintos grupos étnicos y religiosos en la España medieval, pero casi siempre ya en territorio cristiano. Pero de cómo se produce esa relación en territorio musulmán no se habla tanto, se habla más bien poco, ¿no? Y cuando se habla, pues generalmente se habla en términos pues ahistóricos, es decir, se ha producido la construcción de un mito generalmente pues enfocado de una manera pues casi exclusivamente al panegírico y a esto pues mucho más que a la realidad histórica, ¿no? Entonces, por circunstancias también muy de nuestro momento, de las realidades que estamos viviendo, especialmente en Oriente Medio, con las comunidades cristianas y tal, a mí me pareció interesante pues, ofrecer al público interesado pues, cuál había sido nuestra experiencia en relación con esas cuestiones, ¿no? Entonces pues lo escribí como una obra de síntesis y accesible pues para un público general, no necesariamente de historiadores, ni de estudiantes, ni nada así. Porque tiene mucho atractivo, dependiendo también en qué periodos, pero por ejemplo en la época romántica tuvo mucho atractivo esa imagen de la España musulmana medieval, mezcla de historia, de leyendas, y yo creo que hemos seguido arrastrando ese halo muchas veces de realidad y muchas veces de ficción, ¿no?, hasta nuestros días. Bueno, precisamente, aunque hay otros precedentes, evidentemente, porque ya desde el siglo XV pues hay una especie de seducción fuerte de la cultura española en general, pues por el tema morisco, vamos a decirlo así, y hay toda pues una novela morisca y hay un romancero en el que eso tiene una presencia pues muy notable, pero sí es cierto que aunque eso se mantiene fundamentalmente en términos literarios durante 200 o más años, es en el romanticismo en el que en torno al pasado árabe de España pues se forma verdaderamente un mito que ya va más allá de lo puramente literario, ¿no?, y que tiene que ver pues con toda la interpretación de la historia de España en relación con eso, ¿no? Entonces son los viajeros extranjeros fundamentalmente los que se encargan de elaborarlo. También porque ellos vienen ya predispuestos a encontrarlo, ¿no? Es decir, ellos vienen, hay toda una moda exótica en el romanticismo, es una vena que recorre todo el romanticismo europeo, y entonces, pues para muchos es, digamos, muy factible y por otra parte era mucho más cómodo encontrar ese Oriente que ellos ansiaban encontrarlo en España, incluso a veces violentando en sus descripciones y tal la propia realidad y presentando como herencia o formando parte del patrimonio de lo moro en España, cosas que no tenían nada que ver ni con lo moro, ni con lo musulmán, ni nada de nada. Pero bueno, ellos dan esa imagen, ¿no? Y eso, pues, a su vez tiene también
digamos, impregna mucho otros elementos de la vida y de la cultura española, que por decirlo así, se lo cree, se lo cree y lo compra, ¿no? Como decimos ahora. Claro, es un momento además muy particular, porque claro, la gente no viaja en ese momento como se viaja hoy día, y los libros de viajes tenían mucho éxito. Y como dice, la gente escribía muchas veces no lo que veía o encontraba, sino lo que quería encontrar, o lo que imaginaba, o lo que le contaban. Y es curioso cómo esas leyendas y esa intrahistoria que nos contaron muchos escritores de esa época, estamos hablando de hace escasamente 200 años, han pervivido hasta nuestros días, ¿verdad? Sí, han pervivido porque lo que se cree efectivamente ya es propiamente un mito sobre el pasado de España, sobre la relación que se produce en España entre gentes pues, de distintas religiones, de distintas procedencias, y todo eso pues, encaja muy bien con las necesidades de explicación de la historia de España que en ese momento hay, ¿no? Estamos en un momento que es el de la construcción liberal de los distintos estados europeos, ¿no? Y entonces a todos les interesaba, digamos, no presentar una imagen unívocamente, en principio y exclusivamente cristiana, católica, de España y de su historia, ¿no? Entonces ese componente moro, musulmán, pues venía, pues en cierta manera, a privar a esa idea católica, pues, digamos, del monopolio de la historia de España. Entonces hay todo un sector progresista en ese momento que le viene muy bien pues, esa presentación. Por otra parte, lo que ocurre es que todo el sector conservador de la cultura española en el siglo XIX, en buena parte del siglo XX, pues también entra en esa misma dinámica, pero por otro motivo, ¿no? Aquí desde un nacionalismo conservador lo que no se quiere admitir es que España haya sido subyugada durante 700 años por una cultura o por un pueblo ajeno. Entonces se construye o viene muy bien la explicación de un Islam que se hispaniza y que no nos es extraño, sino que verdaderamente es un Islam español, y se recalca mucho lo de español, cultura hispano-musulmana, de tal forma que se viene a decir, sí, es una faceta hispánica de nuestra historia, pero es fundamentalmente española, porque es el pueblo hispano, un pueblo hispano que tiene unas señas de identidad reconocibles, tal como se presenta pues desde tiempos remotísimos, los que consiguen absorber ese Islam y crean un Islam peculiar que es superior culturalmente y en todos los aspectos pues a esos otros países con los que nunca nos hemos podido comparar, del norte de África, etcétera, etcétera. Así que tanto desde la visión conservadora de España como desde la visión pues más a la izquierda, pues viene bien la construcción de ese mito maurófilo, porque todavía no se puede llamar ni islamófilo, es maurófilo, ¿no? Y bueno, pues eso tiene durante bastante tiempo, pues forma parte, pues digamos, de la historia de España, y se puede hablar de un Islam español. Lo que ocurre es que desde hace 30 o 40 años, pues se ha ido comprobando pues que las bases de ese mito pues no se sostienen, no hay tal Islam español, es decir, Al-Ándalus es un país islámico y un país árabe en su cultura, y desde muy pronto pues hay todo un proyecto, especialmente ya en la época omeya, de realización sobre la vieja realidad hispanogoda, que va pues en declive absoluto ya en ese momento, pues sobre eso la construcción de un país nuevo, al que además incluso se le cambia el nombre. Ya no se habla en absoluto desde el primer momento de Hispania, sino de Al-Ándalus. Esto es algo que pocas veces sucede en la historia, que a un país se le cambie radicalmente incluso su denominación tradicional, la que ha tenido durante siglos, ¿no? Entonces, todo lo que vamos sabiendo es que Al-Ándalus tiene una personalidad absolutamente árabe y musulmana, ¿no? Y no puede hablarse de continuidad. Entonces eso rompe pues un poco con el mito que hemos establecido desde hace tanto tiempo, ¿no? Lo que pasa es que cuesta un poco entender. Claro, la invasión se produce, la invasión islámica de la península ibérica en el 711, pero pasan 800 años hasta que la reconquista termina.
es mucho tiempo. Los invasores fueron invasores en el primer momento, pero yo supongo que después de 8 siglos podemos pensar eran tan españoles o tan peninsulares como el que había nacido aquí de la primera generación. No lo sé. Usted sostiene que esos dos mundos, el mundo cristiano y el mundo islámico, no llega a producirse una ósmosis entre ellos, de alguna manera. No, eso no se ha producido aquí ni se ha producido en realidad en ningún sitio. Es decir, la civilización islámica es una civilización, digamos, tan, ¿cómo llamar?, tan integral, que abarca todos los aspectos de la vida, que allí donde se impone, como sucede en Al-Ándalus, desplaza totalmente a la cultura previa, pervive. Esa es la historia de mi libro, pues cómo viven los cristianos andalusíes pues durante 400 o 500 años, hasta 1150 aproximadamente, en que desaparecen por completo en medio pues de unas situaciones bastante trágicas, ¿no? Pero eso, ese proceso de sustitución es producto no de que haya una fusión de las dos culturas que cree una cultura nueva y distinta, que sea eso hispano-musulmana, sino de la progresiva sustitución de una por otra en el seno de Al-Ándalus, de tal manera que a través del proceso de arabización y de orientalización de la población autóctona se va avanzando en el proceso de islamización. Son elementos que se van retroalimentando también uno a otro, de tal forma que en el siglo XI ya, a partir del año 1000, poco más o menos, pues la población autóctona andalusí, de origen autóctono, que no son árabes ni bereberes, aunque había muchos, han perdido prácticamente la conciencia de sus orígenes, quitando esa pequeña minoría cada vez más residual de cristianos o mozárabes. La mayoría, o por lo menos todas las élites, todos los que tenían algún papel que representar en aquella sociedad, se consideraban árabes. Y de hecho, pues es un fenómeno muy curioso y poco conocido, pues hasta qué punto se produce la falsificación genealógica, en las genealogías de todos los personajes notables de Al-Ándalus en aquella época, para tratar de mostrar como fuera un origen propiamente árabe o en todo caso oriental, ¿no? Es decir, que no se trata por lo tanto de que haya habido una fusión, sino lo que ha habido es una sustitución progresiva. Puede decir, bueno, pero estos señores tenían un origen peninsular, ¿no? No vamos a decir ya español ni hispano, pero sí un origen peninsular. Bueno, pues sí, pues de la misma forma en que si aquí vienen personas pues de otras procedencias y tal, acaban siendo españoles al cabo de unos siglos. Pero desde luego lo que no se puede decir es que propiamente, históricamente, estaríamos hablando de gentes a las que se les pueda llamar de españoles de ninguna manera. Son andalusíes y gentes de cultura, lengua, religión, tal, pues vinculada al mundo al que pertenecían culturalmente de modo pleno, que es el mundo árabe islámico. Y esta idea que tenemos también muy extendida de la convivencia entre culturas. Bueno, la convivencia... 3 culturas además, porque también incluimos los judíos. Bueno, los judíos viven tanto en la España cristiana medieval como en la España musulmana, como una minoría, en unos momentos muy bollantes, en otras no tanto, pero difícilmente puede hablarse de 3 culturas, porque realmente cuando viven bajo un régimen y en una sociedad árabe musulmana, pues ellos se comportan como parte de esa sociedad, solo que asumiendo absolutamente, pues podríamos decir, los estilos, los tipos de vida, el conjunto, ¿no?, de los valores de esa sociedad, excepto en la religión, ¿no? Y cuando están en el mundo cristiano, pues sucede igual, ¿no? Es decir, hoy se tiende pues más bien a considerar que lo que ha habido es 3 religiones, 3 leyes, como se decía entonces, porque religión en el español de aquella época significaba otra cosa, ¿no? Y se puede hablar pues fundamentalmente, cuando hablamos de estos fenómenos de relación, pues quizá habría que hablar más que nada de relación y de choque, que están vinculados pues entre musulmanes y cristianos, ¿no? Entonces, se dice, bueno, había relación, claro, que hay relación entre 2 mundos fronterizos, siempre hay relación. Y la relación pues unas veces es más amistosa, otras veces lo puede ser menos, otras veces tal. Pero que haya relación no quiere decir que haya interpenetración y no quiere decir que haya ni mucho menos algo parecido a fusión.
esos dos mundos son totalmente reconocibles y esas dos sociedades funcionaban en todo momento con relativa independencia, es decir, los cristianos que vivían bajo dominio musulmán, incluso cuando hablaban árabe y tenían pues culturalmente pues muchos rasgos propios del mundo árabe, mozárabe lo que significa es arabizado, como todos sabemos, pero sin embargo pues seguían a través de su religión y tal, pues manteniendo pues digamos unos caracteres que procedían del mundo hispanogodo y de la cultura isidoriana, podemos llamar, pues muy marcados en su cultura, ¿no? No digamos nada de los cristianos del norte, que todavía pues era mucho más marcado. Y con respecto a los musulmanes, en su relación con los cristianos sucedía exactamente igual. De ninguna manera los musulmanes se aproximaban al mundo cristiano en ese sentido, ni al contrario. Ahora, lo que sí hay es muchos préstamos pues, propios de la relación que se produce entre dos mundos vecinos en términos pues, de, vamos a decir, de la necesaria satisfacción de necesidades elementales y que otros te pueden resolver, ¿no? Relaciones de conveniencia. Efectivamente, esa sería la palabra, ¿no? Es decir, relaciones de conveniencia vinculadas, pues, sobre todo a cuestiones prácticas, ¿no? Y entonces eso ahí sí que se da, pero no, por ejemplo, es muy... todos podemos pensar pues, en un rey como Enrique IV de Castilla, mediados del siglo XV, al que se le acusaba de maurófilo, que vestía la moruna, que se sentaba encogida, en fin, tenía una guardia mora, todas estas cosas. Pero él, sin embargo, pues de ninguna manera, ni en su fuero interno, ni en su comportamiento, ni en sus actitudes, ni en su manera de ser un rey, pues era otra cosa que un rey cristiano medieval, ¿no? Entonces esas son las cuestiones. Claro, porque incluso la comunidad mozárabe, según cuentan historiadores, vivían o aparentemente vestían como árabes, incluso la escritura y la lengua probablemente era árabe en los últimos momentos de la conquista. ¿Cómo se produce esa convivencia, esa permanencia de cristianos en la sociedad árabe del momento? Esos mozárabes, ¿cómo viven en esas sociedades arabizadas? Eso hay que decir que en las sociedades musulmanas la presencia de cristianos y de judíos no es algo que esté regido pues, simplemente por la costumbre, por la evolución del momento, sino que es algo que está regido por una norma de origen propiamente del propio Mahoma en su relación con los grupos cristianos árabes y que después pues, el califa Umar pues, es el que le va a dar pues, digamos, forma. Es lo que llamamos la dimma, que es un estatuto de protección, la protección entre comillas. Esa protección lo que implica es que las comunidades cristianas viviendo bajo dominio musulmán, una vez reconocida la superioridad del Islam y de la comunidad islámica, de la umma, sobre su propia comunidad y sobre su propia religión, pues tienen una serie de derechos que se les mantienen, fundamentalmente pues la posibilidad de vivir su propia religión y luego junto con eso, pues dependiendo ya más de las circunstancias, pues una cierta autonomía desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista, digamos, pueden constituir sus propias comunidades y tal, ¿no? Claro, lo que muchas veces no se, y de esto yo me ocupo mucho en mi libro, no se quieren sacar las consecuencias, es de lo que significaba en realidad pues ese reconocimiento de la superioridad de la parte musulmana en la relación cotidiana, ¿no? Y eso pues en la DISMA pues que está regulado y en distintos tratados que se van haciendo a lo largo del tiempo y que van perfeccionando pues esos principios generales iniciales y que significan pues un estado pues de absoluta ¿cómo podemos decir? No vamos a hablar quizá de segregación total, pero sí de una minusvalía completa por parte de cristianos o de judíos en su relación con los musulmanes. No solamente con el poder establecido, sino también en las relaciones cotidianas, ¿no? Entonces, verdaderamente, cuando se dice
pues que en Al-Ándalus, o en cualquier otra sociedad musulmana, pues que los cristianos o que los judíos, pues que podían vivir libremente, pues está diciendo una verdad a medias que son el peor género de mentiras, ¿no? Porque no se producía eso, lo que se producía era pues situaciones en las que continuadamente, generación tras generación y otros años, y además generalmente, al menos en Al-Ándalus, de una manera progresiva cada vez, digamos, ajustando los tornillos cada vez más, pues se iba produciendo pues un fenómeno de inferioridad en todos los órdenes de la vida, desde lo legal hasta lo familiar, las posibilidades, en todos los órdenes. Lo cual tenemos que pensar que era mucho mérito mantenerse fiel a una fe en esas circunstancias, ¿no? Porque, pues sí, porque estabas en territorio enemigo, vamos a decir, claro, y tenías que estar ahí en unas circunstancias que normalmente pues, no te eran favorables. A lo mejor te incrementaban más los impuestos, no tenías tanta facilidad. Los impuestos eran muy superiores, claro, pero muy superiores, y a veces muy abusivos los que tenían que pagar tanto cristianos como judíos con respecto de los musulmanes. Y no solamente los impuestos, sino yo creo que hay otras cosas que normalmente se habla mucho menos de ellas, que es esa inferioridad moral, que es el hecho de que eres un súbdito de segunda o tercera o cuarta categoría en tu propio país, ¿no? Y que en todo momento pues tienes que mostrar tu sometimiento a la otra comunidad, en todos los órdenes y hasta niveles, no podemos entrar en detalles, pero hasta niveles pues del calibre como del hecho de que había que ceder en cualquier reunión en la que hubiera un musulmán, el puesto honorífico siempre tiene que ser para él, ¿no? O que las casas de los cristianos no se pueden elevar por encima de los musulmanes, y si eso sucedía, pues había que tirar la parte que sobresaliese por encima de ella, etcétera, etcétera. Es decir, lo que no se podía permitir de ninguna manera es que un cristiano pues pudiese llevar una vida que en sus manifestaciones representase superioridad sobre el pueblo dominante, elegido por Dios, pues, y que en esos rasgos es donde se demostraba la superioridad y la predilección de Dios de unos sobre otros, ¿no? Eso es muy duro. Entonces, claro, es verdad que los cristianos, en este caso estamos hablando, pues se mantienen fieles a su religión y hay comunidades hasta 1150, pero es verdad que el número de cristianos va disminuyendo paulatinamente precisamente por estas cosas. Supongo que eso ha sido un mal común también en otros momentos de la historia, ¿no? La superioridad de unas culturas sobre otras. Pero estamos hablando de ese momento que usted ha estudiado, que es la situación en el Al-Ándalus, en los territorios musulmanes, y hemos hablado de los mozárabes. Usted ha estado hace unos días en unas jornadas que ha habido en Córdoba sobre cultura mozárabe. Sí, ha sido un congreso internacional muy importante, con una gran participación, que se ha desarrollado en Córdoba en estos días atrás, y que ha tenido pues como inicio pues precisamente la necesidad que se empieza a tener pues de yendo a un público que ya no es solo estrictamente el de los especialistas, porque en este congreso ha habido como 800 inscritos o cosas así, ¿no? Una asistencia masiva, pues de hacer ver pues la riqueza de la cultura cristiana bajo dominio musulmán, y al mismo tiempo pues las condiciones en las que esa comunidad cristiana, al principio pues muy mayoritaria, hasta el 90% todavía a finales del siglo VIII, después de un siglo de dominación musulmana, pues bajo qué condiciones pues digamos se va restringiendo hasta su total desaparición. Y claro, pues como estos son fenómenos pues que hoy están de alguna manera vivos, ¿no? No en España afortunadamente, pero sí en otros países, ¿no? En los que tenemos pues comunidades cristianas pues también en situaciones difíciles, situaciones de presión y de opresión, ¿no? Pues creo que se está produciendo una sensibilización en torno a estas cuestiones y un deseo de saber pues cómo verdaderamente fueron las cosas. Porque si de algo nos tiene que servir la historia es para aplicarnos en la realidad actual, ¿verdad? Porque, bueno, conocer la historia está muy bien,
pero conocer la historia nos tiene que servir también para no repetirla, por lo menos en esos aspectos más negativos, ¿no? Sí, bueno, hay que tener de todas maneras cuidado con una cosa, ¿no? Es decir, de los fenómenos que yo trato en mi libro y que es esa relación complicada, polémica y a veces muy difícil entre cristianos y musulmanes en Al-Ándalus o en la España cristiana de entonces a hoy, han pasado muchos siglos. Y ha pasado sobre todo una cosa, ¿no? Lo que ha pasado es que dentro del cristianismo, al menos, con carácter general, excepto pequeños grupos irrelevantes y que además pues yo por lo menos no los veo por ninguna parte, pues hay o ha habido pues una evolución que verdaderamente permite la existencia de grupos de distinta religión, de grupos de distintas ideas, de distintas formas de vida, bajo un marco legal común que es respetuoso con todos, ¿no? Esa es, por decirlo así, la gran novedad. Eso es lo que hace que no sean homologables las situaciones de hace 700, 800 años a las de ahora, ¿no? Es decir, la sociedad occidental pues, ha evolucionado y en estos sentidos pues, de una manera muy favorable, y por eso también tenemos que ser conscientes de hasta qué punto cualquier tipo de relación actual entre comunidades religiosas o étnicas o culturales de cualquier tipo que escape a esa evolución y pretenda retrotraernos a situaciones previas, pues es una regresión pues, imposible y que tendría un coste humano, más allá de otro tipo de costes, coste humano bestial, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes los occidentales que hacemos tanta autocrítica sobre nuestros fundamentos, de que en eso pues hemos sido pues, verdaderamente los que hemos contribuido a crear para la humanidad marcos posibles de convivencia en los que la palabra tolerancia tiene sentido. En aquella época esa palabra carecía totalmente de sentido. Cada una de las comunidades lo que aspiraba era a obtener la supremacía sobre los otros, porque se consideraban pues, que eran los elegidos y los poseedores de la verdad plena y absoluta, y ya está. Entonces eso, pues hoy naturalmente, al menos desde la óptica cristiana, al menos desde la óptica occidental, pues no es válido, ¿no? Entonces lo que tenemos que procurar es que no perder en medio del tumulto que se nos vayan esas ideas y esos valores nuestros, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces, yo no sé si perdemos un poco la perspectiva. Lo digo porque usted sabe que en España, por ese pasado que hemos tenido islámico durante ese periodo de la Edad Media que estábamos comentando, conservamos muchos monumentos y muchos espacios que hoy son muchos pues, cristianos, lógicamente, de uso religioso, y en algún caso, vamos, lo voy a decir concretamente, la mezquita de Córdoba, famosa, donde periódicamente o intermitentemente surgen voces que dicen hay que devolver esto a las comunidades musulmanas que lo crearon, ¿no? Cuando el curso de la historia nos dice que el uso de edificios en este caso hablamos, de una cultura se han apropiado la siguiente y han seguido teniendo otro uso sobre restos o sobre edificios que se han construido en un determinado momento histórico. Esa polémica, usted que viene del sur, esa, a lo mejor la vive un poquito más cercana, esa polémica intermitente, o no sé si estable, aquí de vez en cuando nos llega intermitente, de la reivindicación de la mezquita de Córdoba, ¿cómo la ve? Bueno, yo veo que ahí lo que se confunden distintos planos y se esconden intereses que no se confiesan porque son inconfesables, ¿no? Lo que ocurre, lo primero, es que con eso lo que se plantea es la legitimidad, no ya de la posesión de un edificio, ¿no?, sino de la sustitución que efectivamente hubo pues, de una civilización, de una cultura por otra, y por lo tanto la posibilidad de la reversión de las situaciones con carácter más o menos general. Pero esto, desde el punto de vista del derecho, no tiene absolutamente ningún sentido ni tampoco de la historia. Por ejemplo, imagínense, España es un país que ha desparramado su presencia por medio mundo, y no de cosas que sucedieron hace 500 años. Hace 200 años, sin más lejos, pues toda América era española. Y todos los edificios que hay allí, pues los habían hecho los españoles y la corona española.
y absolutamente pues todo lo que hay allí, que todavía que forma parte del legado, del patrimonio de esas naciones hispanas, pues podría ser reclamado también entonces impunemente, ¿no? Y si llegamos pues de esa manera, pues ¿qué digo yo? Pues el puente de Alcántara, pues la República Italiana podría pretender tener derechos pues para arrogarse algo sobre ella, ya que lo hicieron los romanos, ¿verdad? Es que claro, eso entramos en unos terrenos, y como usted comprenderá, es que a dónde nos llevarían y tal. Eso es totalmente intolerable plantearlo de esa manera, ¿no? Es decir, las situaciones históricas son irreversibles, ¿eh? Eso es una cosa que tenemos que comprender, a no ser que se quieran revertir mediante los mismos procesos a los que dieron lugar, es decir, procesos de conquista, de sustitución de población. Como supongo que nadie quiere estar hablando de eso, pues entonces hay que entender que estamos hablando de procesos irreversibles, que la historia ha consagrado después de muchos siglos, pues la posesión de un territorio por un determinado pueblo, su configuración desde el punto de vista de la soberanía, desde el punto de vista de los derechos, etcétera, ¿no? Y eso pues lleva a todas estas consecuencias, el hecho de que el edificio que hay en Córdoba se llame